hablar acerca del supremo llamamiento, ¿verdad? ¿Qué significa en sí esa palabra? La palabra supremo llamamiento se refiere, hermano, a que usted y yo hemos sido llamados no de nada terrenal, no de ninguna institución terrenal, sino verdaderamente hemos sido llamados desde el reino de los cielos a través de Cristo Jesús. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tan grande! ¿Sabe que hay gente que se alegra cuando le mandan un mensaje por medio del teléfono y le dicen buenos días o lo que sea? Hay quienes se alegran y no está mal, hermano, recibir. Nos alegramos porque recibimos un mensaje que nos han invitado a X cosas, que nos han llamado para que nos reunamos en algún lugar. Pero hay una cosa más importante. Dios nos ha llamado a nosotros para ser su iglesia. Y no solamente eso. Hay una parte en la iglesia que ya se cumplió del supremo llamamiento, y es que cuando Cristo Jesús entró en su corazón, no fue ningún hombre, no fue ninguna iglesia, fue Dios quien estaba haciéndole ese llamado. Nadie viene aquí, ni nadie pone atención a la palabra porque alguien dice, voy a ver lo que ese loco dice. No, es Dios quien los está llamando. Y ese es el supremo llamamiento. Cuando usted y yo venimos al Señor Jesucristo, parte del supremo llamamiento se ha cumplido. Pero ¿qué parte falta del supremo llamamiento? Falta la parte a la cual el apóstol Pablo se va a referir en la carta en la cual estamos leyendo en esta tarde. Del capítulo 3, del versículo 12 en adelante, el apóstol muestra que verdaderamente él, a causa de Cristo Jesús, ha tomado las demás cosas, lo dijo en el estudio anterior, se recuerdan, ¿verdad? Como vanidad, como cosas que no sirven, hasta lo llamó basura, ¿se recuerdan? ¿Por qué? Porque halló algo más grande, algo más lindo, y era eso, a lo cual Dios le había llamado. Si el hombre se diera cuenta que verdaderamente esta tierra, hermano, trae convulsión, trae confusión, que no trae ninguna paz, si se diera cuenta el hombre que verdaderamente aquí somos pasajeros, ya sea hoy o mañana, cuando Dios permita que hasta al día en el cual termine nuestra vida, hermano, verdaderamente se preocupara por este supremo llamamiento. Esto es lo que el hombre debe de ponerle atención. Jesús habló de esto. Jesús lo dijo en estas palabras: mi reino no es de esta tierra. Así lo dijo, ¿verdad? Poner la mira, ¿a dónde dijo? En las cosas del cielo. Hacer tesoros donde el ladrón no hurta. Así lo dice, ¿verdad, iglesia? Ese es el supremo llamamiento al cual nosotros hemos sido llamados. Y de eso trata la carta del apóstol Pablo en este capítulo 3 también. Si él venía diciendo, yo todo lo que conocía, él tenía por qué gloriarse, porque decía que había tenido todos los privilegios que aparentemente un judío tenía, había tratado de cumplir todo en cuanto a la religiosidad, pero cuando conoció a Cristo Jesús, dijo, todo esto lo he perdido porque he ganado algo mejor. Como también Jesús lo dijo, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando él hablaba de la perla de gran precio? El tesoro escondido, ¿verdad? Aquello que dice que un hombre, hermano, había perdido una moneda, pero dice que cuando empezó a buscarla y la encontró, dice que se regocijó. ¿Por qué? Porque encontró lo mejor. Así debe de ser el creyente. Lo mejor que nos haya pasado es que hayamos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Esa es parte de la primera parte del supremo llamamiento. Vamos al versículo 12, donde dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Cuando el apóstol Pablo dice estas palabras, es para aclarar que él en ningún momento está diciendo estoy en la perfección de todo, del 100%. Porque anteriormente lo dijo, ¿verdad? He votado todo. Si usted quiere ver conmigo, versículos anteriores dice en el 11, si en alguna manera llegase, en el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. No es que él esté diciendo yo ya tenga la identidad completa del maestro. Él no estaba hablando de eso, ni tampoco estaba hablando que ya, hermano, no le faltaba nada. Él aclara. ¿Por qué? Porque dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado. Él se pone en su lugar. Él sabe cuál es, hermano, el lugar de todos nosotros aquí en la tierra es pasajero.
Cuando él habla de esto es porque él cree que ha alcanzado algo mejor. Lo mejor que podemos hacer, hermanos, es vivir en la comunión con el Señor Jesucristo. No hay mejor cosa saber que Dios está con nosotros. No hay mejor cosa que tenemos una esperanza. Que si ahora nosotros falleciéramos, hermanos, perece nuestro cuerpo terrenal, pero Dios promete una vida eterna a aquel que cree en Él. Y de eso era lo que el apóstol decía: esto es lo que ya he alcanzado, pero yo no me quedo aquí, quiero más. Versículo 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿A dónde dice? Prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. La palabra asir, escrita allí, o asido también, se refiere a tomarse, a agarrarse. Esa es la palabra así. Cuando usted vino a Cristo Jesús, se tomó de Él. Jesús lo tomó en su mano también. Eso es lo mejor. Entonces dice: yo lo que quiero es mantenerme en esto. Prosigo por ver si logro ¿qué? Agarrarme, tomarme. ¿Y de quién? Tomarme de aquello para lo cual fui también tomado. Eso quiere decir la palabra asir y asido. O sea, yo quiero agarrarme de aquello que me quiso tomar a mí. Si el Señor Jesús extiende sus brazos hacia el hombre debería de correr a Él y abrazarse de Él, porque el Señor lo ha tomado. Ese es el supremo llamamiento del cual el apóstol Pablo va a llamar. ¿Qué más dice? Para lo cual también fue asido. ¿Por quién, hermano? Por Cristo Jesús. Qué bendición, ¿verdad? Versículo 13. Hermanos, otra vez, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. El ejemplo que el apóstol va a poner es una exhortación a la iglesia de hoy. Era una exhortación también para la iglesia de Filipenses. Aunque hemos aclarado que la carta del apóstol a los filipenses no lleva ningún tipo, hermano, de censura, pero sí hay exhortación, sí hay, hermano, una motivación a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Claro que sí, por lo que dice el versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está. Iglesia, le tengo una palabra, no de parte mía, sino de Dios. Mire hacia adelante. Déjelo de atrás. Atrás estaba el pecado. Atrás estaba la religiosidad. De eso es lo que estaba hablando el apóstol Pablo. En el estudio anterior, ¿de qué había hablado? Que él era hijo de la tribu de Benjamín, era su descendencia, y que tenía todos los requisitos que la ley decía, que había sido circuncidado el octavo día. Pero todo eso, ¿a dónde lo dejó el apóstol? Atrás. No recuerde sus pecados, porque Cristo Jesús se los perdonó. Amén, hermano. No piense que porque usted o yo me rebusco, hermano, y por eso voy a alcanzar. No, es por la gracia de Cristo Jesús. Lo demás queda atrás, hermano. Allá quedó. Todas las cosas malas que hicimos, el Señor nos las perdonó. No las volvamos a traer acá. ¿Qué quiere decir? No volvamos a vivir en ellas. No las volvamos a practicar. ¿Por qué? Eso quedó atrás. En otra carta el apóstol escribe, dice: de modo que si alguno está en Cristo, así le dice a los corintios, ¿verdad? Que sigue después: nueva criatura es. Usted y yo somos nuevas criaturas. Y si somos nuevas criaturas, dejemos atrás lo demás. Dejemos atrás el pecado, dejemos atrás, hermano, la religiosidad, dejemos todo eso que no sirve para nada. Por eso dijo el apóstol Pablo que eso lo había dejado por pérdida, lo había dejado por basura, porque no le servía para la salvación, no le servía, nada más algo le servía, el que Cristo Jesús lo haya llamado. ¿Por qué nosotros muchas veces pensamos volver atrás? Atrás no queda nada. ¿Por qué mucha gente no viene al Evangelio? Porque se han tomado al revés. Ellos se han tomado del mundo, se han tomado de la vida terrenal, ya lo voy a explicar, y como están agarrados de allí, no pueden agarrarse de Cristo Jesús. En cambio usted y yo sí, ¿verdad, iglesia? Agarrémonos de Cristo. No pensemos que el mundo es bonito. El mundo no trae buenas consecuencias. El mundo trae unos palos bien grandes de castigo. La gente piensa:
Ese hombre loco ahí los quiere tener para, como unos cuantos van a las iglesias, quieren tenerlas ahí. No, iglesia, no somos de nosotros, no es cuestión de nosotros, es del supremo llamamiento. Es Cristo quien le llama a la iglesia para vivir el ¿qué? La nueva vida. Y lo demás queda atrás. ¿Qué más dice el versículo 13? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Los problemas de esta tierra, déjelos. Hermano, fíjense que yo no voy a la iglesia porque, mire, me pasó aquello y lo otro. Deje atrás eso y siga adelante. Ese es el llamado de Dios. Es que tuve problemas con no sé quién y viera que muchos problemas tengo en la iglesia. Deje eso atrás y siga adelante. Mire adelante, adelante está Cristo. Ponga su mirada en Él. 14. Prosigo a la meta. La palabra nuevamente utilizada es prosigo. ¿Se recuerdan que ya lo utilizó? Él solamente vive para hacia adelante, para ir y caminar en el Señor. Si me queda vida, dijo en otra parte, ¿verdad? Que sea para glorificar el nombre del Señor. ¿Se recuerdan de eso? Y si muero, para mí es morir de ganancia, dijo el apóstol Pablo. ¿A qué da a entender esas expresiones? A la seguridad que había en él. Esa es la seguridad del creyente. Cuando el 14 dice prosigo, así dice a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amada iglesia, usted tiene un llamado no del pastor, no de los hermanos, no de los vecinos. Usted tiene un llamado de Dios. Hacia ese llamado vaya. El Altísimo es el que lo ha llamado. A Él póngale atención. A Él obedezcámosle, hacia Él dirijamos nuestra vida para ya no perder el tiempo en lo que nos hace aquí, hermano, lejos de su mar nos resta. ¿Sabe usted que el mundo lejos de su mar resta? ¿Sabe que el pasado, hermano, muchas veces no nos deja caminar? Porque estamos anclados en Él y ay, es que mire mi vida, mire qué desgracia, olvídelo, vea lo que Dios tiene para usted adelante. Eso es lo que la palabra de Dios nos está exhortando en esta tarde. Prosigo a la meta. El apóstol, para expresar ciertos tipos de temas en cuanto al reino de los cielos, hay que tomar en cuenta que el apóstol Pablo era una persona letrada y conocía mucho. En estos tiempos, se recuerda usted, hermano, que él ha utilizado también en otra parte como los deportes para poder expresar algo. Me refiero a los deportes en cuanto a que ya se celebraban lo que se conoce como los Juegos Olímpicos. Esos nacieron ya hace mucho tiempo en Grecia. Y allí habían competencias en donde en otra parte él ha utilizado esta parte para expresar lo espiritual, dando a entender que si alguno no corre legítimamente, ¿qué decía? Ese no gana, así decía, ¿verdad? ¿A qué se refería? Estaba utilizando esa disciplina deportiva para dar a entender que la carrera también espiritual tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin Cristo no hay salvación. Y para llegar al cielo tengo que vivir con una disciplina que el Señor demanda, bajo las normas que el Señor establece. En esos juegos, hermano, ¿se ha fijado usted que de repente sale, no, lo descalificamos porque cometió una falta? ¿Se da cuenta usted que hasta en el mundo le ponen normas para ver si él gana legalmente o no, ¿verdad? Pues así también es en el Evangelio en cuanto al Señor, hermano. Si nosotros queremos salir de campeones queriéndole ganar al Señor, no podemos. Mejor declarémonos verdaderamente, hermano, pecadores, y que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque eso es lo único que nos puede salvar. Y que el Señor nos ayude de ahora en adelante a vivir la nueva vida. Eso es lo que debemos de hacer. No, hermano, pero yo no puedo ir a la iglesia porque pequé. Sí, pecó ayer. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Por qué no viene? Quiere seguir pecando. No ha dejado atrás las cosas. Mas la iglesia tiene que ver el supremo llamamiento. Amén. Continuemos. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 15. Así que todos los que somos perfectos, cuando se refiere a perfectos, vuelvo a aclarar, no es que el apóstol Pablo esté hablando acerca de que ya lo alcanzó todo, ya lo explicó él, ya no necesito yo explicarlo. Se refiere a la perfección que da en Cristo Jesús. Usted en Cristo Jesús no le falta nada. En Cristo Jesús. Fuera de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Solo en Cristo Jesús. Somos perdonados en Cristo Jesús.
Somos limpiados con la sangre de Cristo Jesús. Somos inscritos en el libro de la vida porque Él escribió nuestro nombre ahí. O sea, es Él. Cuando el apóstol estaba dando a entender de esa perfección, se refiere a eso. En Cristo Jesús hemos sido perfeccionados. Lo malo y lo perverso que éramos, nosotros, Cristo Jesús nos lo perdona. Ahora Él nos ve, si nosotros vivimos de acuerdo a su voluntad, en esa perfección. Esa es como la justificación. Ese es uno de los beneficios que encontramos en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué más dice el versículo 15? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Si usted tiene a Dios dentro de su corazón, Dios le va a dictar cuál es la forma y la vida correcta que debemos de seguir. No va a ser necesario que vean el pastor, vea, este se pone el voto mal, este también, bla, bla. No necesita, hermano, si el pastor necesita también ser examinado por Dios. Entonces es Dios quien le va a dictar y le va a revelar la forma correcta como debe de vivir. ¿Y esto qué quiere decir? Mire, amado hermano, si nosotros decimos ser cristianos, ¿cuántos de los que estamos aquí somos cristianos? Porque somos seguidores de ¿quién? Del Maestro. Entonces nuestra vida debe dar ¿qué? Ese fruto del cual nosotros predicamos. No debemos vivir otra vida. Ay, eso es lo que me cuesta, hermano, por eso ya no quiero seguir el Evangelio. Pues entonces no ha dejado las cosas atrás. Debemos de luchar, iglesia. Si Cristo Jesús está en nuestros corazones, Él nos va a motivar a no vivir en el pecado, a no vivir en las cosas que quedaron atrás. Ay, hermano, es que yo no quiero ya, es que bien bonito el mundo. El mundo no sirve para nada. Pero es que mire, estoy cipote, necesita como cipote a Cristo Jesús. Todos necesitan a Cristo Jesús, los bichos, los ancianos, los viejitos, los adultos, los jóvenes, todos necesitan a Cristo Jesús. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo Jesús, nos tomamos de Él porque Él nos llamó. Eso decíamos, ¿verdad? Al principio, eso dice el estudio. Pero ¿qué pasa, hermano? Como Él nos llamó, vamos a seguir lo que Él quiere. Porque no va a concordar que yo hable de la palabra de Dios, diga que soy cristiano, pero que viviendo en el pecado no concuerda. Es necesario afirmar nuestra vida en Cristo Jesús. Para que usted parezca, hermano, ¿usted le gusta andar de santulón? No, si para mí es el mensaje. Al primero que le habla el Señor es el que está aquí. Es necesario, iglesia, identificarnos como cristianos. Si usted vive en este mundo, identifique su vida como un hijo de Dios. Así como se recuerda cuando el pueblo de Israel, cautivo en medio de Egipto, Dios le dio una señal cuando iba a ser esa última peste, que era la muerte de los primogénitos. Tenía que haber una señal en las puertas de los cristianos. ¿Cuál era? Que los dinteles de las casas tenían que estar pintados ¿con qué? Con la sangre crucificada del cordero que habían inmolado. Usted y yo también en este mundo tenemos que tener identidad, porque más adelante va a hablar de eso. Yo soy cristiano, hermano, pero yo digo malas palabras, voy allá y nada. No, hermanos, el Señor ya nos hizo libres. Cuidadito. Porque no te has deshecho de la basura. No estás siguiendo el supremo llamamiento. Esto es para todos. Así todos los hermanos, la basura se nos pega. ¿A cuánto se nos pega la basura? Siéntese en un lugar polvoso, se levanta como sucio. ¿Estamos de acuerdo en esto? Ahí va el polvo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Sacude, quita las sandalias, porque el lugar donde estás, como le digo, es santo. Y al seguir al Señor, hermano, es santidad. Y la palabra santidad no es otra cosa que nada más vivir para Dios, separado de Dios. Él nos santifica, sí, pero eso tiene que mostrarse. No estamos diciendo en ninguna manera, hermana, que las obras son las que nos salvan. No, pero deben de ser la evidencia del salvo. Santiago lo dijo. Muéstrame tu fe a través de ¿qué? De las obras. ¿A qué se refería? Que la forma de vivir va a demostrar que soy ¿qué? Un hombre de fe. No que ellas me salvan, pero son el testimonio de que yo ya soy salvo. Pero qué feo se va a ver, ¿verdad? Aquí estoy en el culto, hermano, y más noche, hermano, vamos a la chonguenga, chupemos, fumemos, porque entonces va a acabar. ¿Va que no concuerda, hermano? No estamos hablando de que usted no puede disfrutar su familia, no estamos hablando de que usted no puede tampoco, hermano, disfrutar de las cosas que Dios le pertenece, que Dios les ha permitido también, pero lo debe de hacer glorificando el nombre de Dios.
en orden. La Biblia lo dice claramente, porque de eso estaba hablando cuando dice el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Cuál era el sentir que el apóstol Pablo quería que nosotros sintiésemos? Que ya las cosas antiguas las hemos dejado, han quedado atrás, que ahora vamos por algo mejor, lo que Dios nos ha prometido. ¿Nos queda clara esa parte? Avancemos entonces, versículo 15, ahí estamos, ¿verdad? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. No necesita que nadie le ande diciendo, hermana, eso es malo. Uy, hermanito, no se va. No necesita usted eso. Para eso tiene el Espíritu Santo. Usted necesita que venga y le ore. Dice el Señor que dejes el pecado. Hermano, ¿y para qué tiene Jesucristo dentro de su corazón? Si no lo dejamos es porque no le hemos entregado el 100% de nuestra vida al Señor. Necesitamos que nos anden diciendo cosas que ya sabemos. Eso es ser un niño espiritual. La Biblia nos llama ya no ser niños espirituales. Ya no estamos de leche para que nos anden, no, niño, bocadito, ¿cuál? Afírmese como hijo de Dios si quiere ser hijo de Dios. Hermano, yo por no me gusta ir a esa iglesia porque ahí lo echan. No, es que aquí no echamos a nadie. La Biblia tiene que predicarse de la forma como está. Ay, hermano, esta parte no la vamos a leer, es muy dura. ¿Cuál muy dura? Es necesaria para la vida cristiana. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿os parece dura mi palabra? Si quieren también, ¿qué les digo? Si quieren ir vosotros también. Si les digo, no, iglesia. Mira, el hermano nos está echando, porque salió una hermanita que una vez predicando en ese texto, el hermano Luis me echó. Yo no lo agarré y lo saqué de la iglesia. El que quiere ir al pecado, hermanos, según el mismo pastor quiere ir al pecado, no va a ser la iglesia la que lo va a meter en el pecado. Él mismo, el pecado es bonito, aquí voy a estar. No quiere ir al supremo llamamiento. Por eso dice el versículo que es Dios quien revelará. Otra cosa, si yo, lo que quiere decir, si algo no les he escrito aquí, de lo cual debe de ser de Dios, Dios se lo va a revelar. ¿A cuántos de nosotros Dios nos dice, hijito, eso que estás haciendo no es correcto? Vaya, Dios se lo está revelando. Amén, hermano. Viendo tele está y de repente sale algo y usted, uy, qué feo, eso lo cambia. Es el Espíritu Santo. La carne le dice, déjalo, pero el Espíritu Santo le dice que no. Eso es lo que Dios le está revelando. ¿Estamos aprendiendo? Continuamos entonces. 16. Pero en aquello a que hemos llegado, ¿qué quiere decir? Si hay algo que ya hemos alcanzado, ¿saben qué? Dice el versículo 16, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La iglesia debe de tener sentir de Dios, la iglesia debe de sentir a Dios dentro de su corazón, debe de ser sensible a lo que Dios le dicta. De lo contrario vamos a caer en la religiosidad. Se puede ver muchas iglesias llenas de diferentes denominaciones, pero verdaderamente toda esta gente tiene una comunión con Dios como debe de ser a través de nuestro Señor Jesucristo. No siempre. A nosotros nos puede pasar, así que cuidado con esas cosas. 17. Hermanos, entonces él utiliza un ejemplo y dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Cuando él se pone de ejemplo no es que porque él ya se sienta perfecto, en ninguna manera. Cuando él dice sed imitadores de mí, es por esto. Vaya conmigo al versículo 8. A esto se refería el apóstol Pablo que teníamos que imitar. ¿Lo pueden leer conmigo todos, iglesia? ¿Qué dice el versículo 8? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo de eso estaba hablando y exhortando a que a eso teníamos que imitarlo. Así como él botó todas esas cosas, la religiosidad, el pecado, así se estaba poniendo él en ese caso de ejemplo. No era, lo aclaró, que había alcanzado la perfección en ninguna manera, sino que ya había un testimonio que verdaderamente el apóstol Pablo había cambiado. ¿Y cuántos conocemos gente que el Señor verdaderamente lo cambia? Esa gente no solo viene a la iglesia, sino que el Señor les transforma el corazón. Dejan el pecado, empiezan a vivir la nueva vida. Esos ejemplos son los que tenemos que seguir. 18. Porque 17 estamos, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a
a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Si hay otros que siguen este ejemplo, dijo el apóstol Pablo, a ellos hay que seguir. Igual que ellos hay que caminar. Qué duro, hermano, que muchas veces en las iglesias la gente imita las perversidades de otros hermanos. Hablamos con otros hermanos, como aquel hermano ve novelas, yo también. No vieron, mire hermano, qué duro es que me encontré una señora que dijo que veía una novela porque le enseñaba no sé qué cosa a su hijo, la perversión nada más. Mire, yo veo La Rosa de no sé quién, no es La Rosa de Sarón, y lo que saben es que la ven. Imagínense que le enseñaba, le enseñan perversidades a su hijo. ¿Sí que enseñan las novelas, hermano? ¿Que enseñan las películas? Enseñan nada más lo que Satanás quiere que el hombre siga. Adulterio, fornicación, homicidio, malicia. Eso es, si usted ve una película, no, este es de investigación, ¿qué lo tiene allí? Pero ha habido un caso, ha habido una maldad y todos estamos así. Mentes criminales. Imagínense hasta el nombre. Lo que quiere decir es como que en la mente nació ese asesinato. Otros ponen ejemplo cualquier cosa. No, hermano, yo veo tal persona porque esa me enseña y salen casos de la vida real. Ejemplos de cristianos no ponemos. La apóstol Polo. La conocen, hermano. Porque hay gente que la pone como un gran ejemplo, hermano. ¿Sí? Y sabe que esa gente, hermano, ni en Dios cree. Y ahí está usted. No, es que eso es real. Si una mujer tenía 3 maridos, sinvergüenzadas estamos viendo, hermano. Todos, hermanos, nos entretenemos en esas cosas. Esas cosas, iglesia, que nos sacudiendo. Que Dios nos ayude, ¿verdad, iglesia? Que no le afecten, porque esas cosas dan al corazón, después se quedan allí y van. No, si divorciarse no es malo. No dice la doctora Polo, mire, pues él se divorció y se casó con otra mujer. Esas cosas salen allí, ¿no? Las cosas que el enemigo quiere que el hombre siga. Esos son los ejemplos. Lastimosamente, pero en la iglesia no debe de ser así. Yo no voy allí porque allí le prohíbe, aquí no se prohíbe nada, usted puede hacer lo que le dé la gana, no, pero tiene a Dios dentro de su corazón que le puede decir qué es lo que es o no es correcto. Dios está en mi corazón, Él me va a revelar qué es lo correcto. Y si en algo nos equivocamos, Él mismo nos redarguya. Ajá, sin vergüenza, ponete a cuenta, pedime perdón. Pues esto es lo que Dios hace. Por eso la gente, no es que en las iglesias, ¿cuál? Quieren vivir en el pecado, esa es la realidad. ¿Qué más dice el versículo 17? El 18, perdón, porque por ahí el problema. El problema es, hermanos, que hay algunos que no han entendido el supremo llamamiento. Y los que no han entendido el supremo llamamiento están agarrados del mundo. Ya lo va a ver. Versículo 18 dice así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Le dolía al apóstol el qué? Ver que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuánta gente no es enemiga de la cruz de Cristo, verdad? Va a ir a la iglesia. ¡Ush! Ay, qué duro, hermano. Al apóstol le dolía, dice llorando, ¿verdad? Mire, vamos a ir a cantar al rato, a oír ese viejo loco cómo predica, a leer ese libro. No, si el papel aguanta con lo que le ponen, dice la gente. Son enemigos de la cruz de Cristo, pero hay un motivo. ¿Sabe cuál es el motivo? Aman lo terrenal, aman las cosas de aquí, iglesia. No se quieren liberar de eso. No quieren soltar el mundo, no quieren soltar el pecado, están aferrados a eso. Y no me lo estoy inventando. Continúa en el versículo 19. ¿Quiénes son los enemigos de Cristo? No vayan a creer que solo son aquellos que no vienen a la iglesia. No vayan a creer que son aquellos hermanos que a veces, hermanos, van a las iglesias. A veces viven diciendo que son hijos de Dios. A veces dicen que tienen religión. Pero el problema es que hay un motivo en ellos que les produce no vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y esto es peligroso. ¡Ay, que yo así soy! Yo así nací, así me voy a morir. O sea, Jesús nunca lo va a cambiar. Eso quiere decir la gente que dice así.
Ah, pues hermano, es que mi tata era indio, yo soy 3 veces más indio que mi tata. O sea, Jesús no va a hacer la obra en ellos entonces. ¿Verdad que se parece a muchos de nosotros? Es que en los genes va mi carácter. ¿Cuál? Cristo doblega cualquier cosa, hermano. Pero el que se entrega verdaderamente a Él. Pero los que no nos entregamos, guardamos piedras en la bolsa, cuchillo. Y cuando nos toca, hermano, yo soy cristiano, pero este cuchillo no. A mí si me buscan por la buena, vaya. Que Dios nos ayude, iglesia, porque Dios no quiere gente así. Y si aún hay cosas que están afectando en nuestra vida, el testimonio de estas cosas, cuidadito porque pueden ser motivos terrenales. Ya lo va a decir. ¿Quiénes eran estos enemigos? ¿Y qué es lo que les produce ser enemigos de la cruz de Cristo? Versículo 19. El fin de los cuales será, ese es el problema. Tengamos cuidado. Porque si pensamos, no, que así soy, que no, que nadie me va a hablar. Cuidadito porque esto me puede llevar a la perdición. Voy a perder en esta vida y no voy a ganar nada en el eterno. ¿Qué más dice el versículo 19, verdad? El fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre. La palabra vientre descrita aquí es lo que desean comer, lo que quieren hacer. Si lo llevamos al punto de vista de pecado, es lo que ellos quieren. A mí no me gusta el evangelio, ¿qué? Pues, es su vientre, es lo terrenal. Continúen para que vayamos entendiendo. 19. El fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en qué, hermano, en los frijoles, en las tortillas, en el pan francés y todo lo que va para adentro. Pero de Cristo, no, eso es muy aburrido. Solo piensan en qué, su pensamiento, su visión, sus sentimientos. Entonces, ¿de qué están ellos, hermanos, asidos? ¿De qué están agarrados? De lo terrenal. ¿Qué es lo que no nos hace adorar a Cristo? Es que me da sueño, hermano, es lo terrenal. Hermano, vamos a adorar a Dios. Ay, yo tengo que empezar con una alabanza esa aburrida. Dios te alabo. Ay, no, mejor no voy a salir, voy a llegar después de la alabanza. ¿Qué es lo que no les hace a ellos adorar a Cristo, hermano? Están agarrados de lo terrenal. Jovencito, vamos a la iglesia. No necesito de eso. Así habla. Y si van a los viejitos, no, yo ya viví la vida, vos porque no has vivido nada. Siempre hay excusa. ¿Verdad que siempre hay excusa? ¿Cuál es el problema? El vientre, lo que desean, lo terrenal. Eso es lo que no nos hace venir a la iglesia. ¿Por qué no veníamos nosotros antes al evangelio? Por lo terrenal. Alguna movida hay que sea un pastor, es cierto. Algo hay que no queremos dejar. Hasta dice la gente, no, es que vivir el evangelio no es. Saben, ¿verdad? Pues si usted y yo lo sabemos, hermano, luchemos contra eso. No nos queda otro camino por lo siguiente. Mas nuestra ciudadanía, quiere decir, la palabra ciudadanía quiere decir el lugar de donde nosotros somos. Somos de una ciudad. Usted va allá a Estados Unidos y a usted lo llaman ciudadano salvadoreño. No es de allá. Y allá habla como hablan los salvadoreños. Se ve en el espejo y no se parece a los gringos. Por mucha cal que se eche en la cara, siempre será siendo negrito. Mire, los cheles de aquí, a la par de un gringo, son negros. Amén, hermano, ¿sí o no? El hermano que tiene ese privilegio de conocer otro país, va que se identifica quién no es de ese país, hermano. Se identifica. Entonces, de igual manera, el apóstol nos quiere decir, nosotros tenemos una ciudadanía, somos de una ciudad. ¿Sabe cuál es? La celestial. La Jerusalén de los cielos. ¿Cómo debemos andar entonces? Como cristianos. ¿Cómo debemos caminar? Como cristianos. ¿Cómo debemos de actuar? Como hijos de Dios. ¿Cómo debemos de vivir? Como ciudadanos de la ciudad que representamos. Así está escrito en el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía
está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este cuerpo terrenal será transformado por el poder de Dios cuando Cristo venga por su iglesia. Amén, hermanitos. Esa es nuestra esperanza. Hacia eso caminemos. No se aferre, hermano, a su palito de aguacate, hermano. Es que aquí están mis palos de aguacate. Eso se va a caer el día que venga un gran ventarrón. Vea, su ciudadanía no es de esta tierra. La gente anda peleando pedazos de tierra, pedazos de casa, pedazos de colonia. Allá en el cielo tenemos una mejor. Y de allá somos nosotros. No estemos peleando, hermanos, si le dicen, déjame que este palo de limón es mío. Ay, dígelo, hermano. El Señor le va a dar limones más así. Amén, iglesia. Que no manden peleando cosas terrenales. Ah, no, yo no voy porque ahí no se me conoce. Son cosas terrenales. ¿Por qué la gente, dice el apóstol Pablo? ¿Cuál es el problema? Que algunos aman su vientre, aman lo que quieren. No quieren cambiar. ¿Por qué? Porque aman eso. Pero en cambio, digo, si lo hemos dejado todo atrás, seguimos adelante. Siguiendo el ¿qué? El supremo llamamiento. ¿Cuál es? El que Cristo vendrá por nosotros y transformará. La palabra de la cual está escrita en el versículo 21 es: el cual transformará el cuerpo de la humillación. Este cuerpo podrido es el cuerpo de la humillación. El cuerpo débil, ese es el cuerpo de la humillación. El cuerpo que envejece, el cuerpo, hermano, que se le caen los dientes y quedamos chocos como algunos de nosotros. Ese es el cuerpo de la humillación, que tenemos que andarnos poniendo prótesis. Ese es el cuerpo de la humillación. Pero el Señor transformará este cuerpo en un cuerpo igual al cual Él resucitó. ¿Cuánto nos alegramos por eso, iglesia? Esa debe ser la visión del creyente. Eso es lo que Dios quiere que el hombre, porque si esto el hombre lo tuviese en su corazón, hermanos, tuviéramos una paz en este país. ¿Por qué? Porque en el cielo no va a haber guerra. En el cielo nadie va a andar peleando nada, que esto es mío, que esto no sé qué. No, si allá no necesita nada, porque hasta su cuerpo será transformado por Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo en esto? De eso estaba hablando. Pablo estaba hablando, como también el apóstol Pedro hablaba, ¿verdad? Y decía que iba a haber un día en el cual iban a ser perfeccionados. Aún no es, digo, ese día, pero viene. ¿Para quiénes? Para los que hemos creído en el Señor Jesucristo. No sé si hemos aprendido algo a través del estudio de esta noche, iglesia. El deseo de Dios es que nuestra mirada no sea en lo terrenal, porque lo terrenal nos va a llevar a lo que dice el versículo 19: el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Lo terrenal nos va a llevar a la perdición, a la vergüenza. ¿A cuántos de nosotros nos ha llevado lo terrenal? Hermano, aquellas cosas que se ven bonitas, ay, yo voy a ir, yo voy a hacer, nos ha llevado a grandes vergüenzas, hermano. El primero es este que aquí. He abierto la boca que después me ha dado pena, hermano. He hecho cosas que yo no quisiera que ustedes las supieran. Ay, ¿cómo me quedan viendo? A ver qué ha hecho el hermano. ¿Vea qué ha hecho usted también? Amén, hermano. Si a nosotros viniese el Señor, hermano, y nos revelara quiénes somos dentro de nuestro corazón, no hallábamos dónde escondernos. Entonces, ¿cómo vamos a dar cuenta un día desde ya empecemos a cuidarnos? Porque ese día viene donde todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Aquí usted y yo nos podemos esconder de cualquier cosa, pero viene el día. Vaya, hijo, vamos a ver qué cuentas vamos a entregar. Mira, te di tantos años, fuiste allá y allí, hermano. No queremos pasar vergüenza, ¿verdad? Si no queremos pasar vergüenza, vayamos a quien nos cubre: Cristo Jesús, que nos ha hecho el supremo llamamiento. Amén. Hemos aprendido algo esta noche. Esto nos quiere, hermano. No deje que lo terrenal lo venza. Mejor venzamos, como la misma palabra nos va a enseñar, que con Él somos más que vencedores. Amén. Bendito sea nuestro Dios, ¿verdad?